al Salón Eberto Castillo en el edificio B, en el tercer piso. La 54 legislatura. Seguimos en la ponencia para el saneamiento de la cuenca del Alto Lerma. Estamos esperando la ponencia de la arquitecta ya para cerrar este foro muy importante sobre la contaminación, que no solamente afecta al río Lerma, sino que a todo el país, por lo que estuvimos escuchando con las ponencias anteriores de científicos reconocidos en el país que nos están dando su visión y nos están compartiendo la problemática no solamente del río Lerma, la cuenca del río Lerma, sino de las cuencas de todo el país, la contaminación que existe en todo el país, en los ríos, y lo que se puede hacer de alguna forma si se logra poner de acuerdo la comunidad científica y en este caso es los urbana, y yo voy a hablar sobre diputados. Cómo desde el diseño de las calles y el diseño urbano se puede colaborar con el mejoramiento de toda la cuenca alta del Lerma, porque mi área tiene que ver con el urbanismo y lo que antes era una zona agrícola es ahora una zona urbana, y no se han hecho las estructuras urbanas adecuadas para que se conviva con el río. El río ha sido manejado de una manera lejana, distante de la gente. Ni siquiera le hace honor el puente que lo cruza, excepto el antiguo puente carmelita del siglo XVII, que más o menos uno al cruzar ese puente se da cuenta que está cruzando un río, el río más largo de México. Y son soluciones muy puntuales, muy sencillas, muy fáciles de llevar a cabo, y donde toda la sociedad se tiene que involucrar, obviamente, pero voy a decir exactamente al final quiénes. ¿Sí? Son solo 17 transparencias que yo me voy a hacer, excepto porque la compu no jala. Hola Ana Laura, pues aquí seguimos, queridos amigos, desde la Cámara de Diputados. Les comentábamos del Salón Eberto, acá en la Cámara de Diputados, en el edificio B, en el tercer piso, por acá con los diputados de Morena, en este caso la invitación puntual del diputado David Orihuela, que estamos hablando sobre el saneamiento de la cuenca del río Lerma, la contaminación que existe no solamente en el río Lerma y esta cuenca, sino en todos los ríos del país, y las posibles soluciones con científicos especializados que nos están compartiendo no solamente su sabiduría, sino todo el conocimiento que ustedes... Bueno, por ejemplo, la primera imagen que ustedes van a ver es la imagen objetivo para San Mateo Atenco, porque San Mateo Atenco carece de un solo parque público. Tiene una plazuela del siglo XVI, pare de contar. Se siguió extendiendo y no tiene vegetación ninguna, y necesita, porque ha crecido un montón. Y luego voy a hablar sobre cómo, sin descubrir el hilo negro, nosotros podemos separar las aguas negras del agua de lluvia, cómo el río Lerma tiene que ser fluvial, y cómo solo debemos tratar las aguas servidas. Cada uno de nosotros lo va a hacer en su casa. Si tiene espacio, hace su fosa séptica. Si no, compra un biodigestor y ya lo que mande a la red va a ser agua menos contaminada. Los lodos que luego se le sacan a los biodigestores
no son olorosos y se pueden usar en la propia tierra. Y en cambio, el agua de lluvia nosotros lo mandamos a drenaje y eso es maná que nos cae del cielo y que la desperdiciamos porque la contaminamos. Y yo voy a decir cómo con la geometría vial podemos solucionar ese problema. Algo que la Junta de Caminos del Estado de México no hace. No solo no hace, sino que lo hace al revés. Y como es una suma de croquis, lo que yo traigo, tengo que mostrarlo gráficamente. Por eso son las planchas. Ahora vemos dónde radica la importancia de la ponencia de la arquitecta y por qué estamos en espera de que se puedan ver sus diapositivas para que nos dé una ilustración completa de su trabajo, hablando sobre geometría vial, geometría pluvial, nos comentaba ella, viviendo en una zona de lagunas como es la Ciudad de México y la zona conurbada, la importancia de su ponencia la podemos percibir. Entonces estamos en espera de que se puedan ver sus diapositivas para lograr entender qué es lo que nos quiere compartir por aquí la arquitecta. Esta es la imagen que les decía que es una imagen objetivo, digamos. Cuando alguna vez me fueron a buscar para ver si yo abajo del tren que recorre las torres sería capaz de hacer un parque para San Mateo Atenco, dije que sí, porque abajo el camellón es muy ancho, es de 100 metros de ancho, y esto es lo que se tendría que hacer. Es decir, que el agua de lluvia no nos inunde, sino que la entretengamos un rato, cuando es época de lluvia, y que esa agua se infiltre de a poquito y no colabore a las inundaciones. Y esto es un parque precioso donde se convive con el agua. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, vean ustedes las... Voy a tomar arroz. Bueno, acá está Almoloya, donde nace, Almoloya del río, y el río va hacia el norte, es uno de los pocos ríos que van hacia el norte, como el Nilo. Y en las nacientes, por ejemplo en Atenco, tenemos el río con tulares, serpenteante, con árboles. Hay mucha luz aquí, pero bueno. Luego, exactamente donde pasan todas, gracias, ya, todas las carreteras, los ductos de gas, el tren, etc., tenemos estas riberas tan pobres del río. Digo pobres porque los árboles sirven para mejorar la calidad del agua, la vegetación también. Las plantas filtran, las plantas se nutren, y cuando tenemos esta apariencia, evidentemente lo que tenemos es un canal. Río arriba, ya llegando al Oro, luego tenemos esta imagen del río, y lo reconocemos desde lejos porque vemos serpentear las frondas de los árboles. Entonces es un río menos muerto, ¿sí?, que este. Y como ven ustedes, la mancha amarilla es la mancha urbana,
ya prácticamente el Lerma está, sobre todo en la parte de San Mateo, San Pedro Tultepec y Lerma, pasando por una zona absolutamente urbana. La siguiente. Ay, gracias. En 1943 al 45 se hizo este acueducto que lleva al Cárcamo del Lerma en Chapultepec el agua del río. Originalmente se llevaban 17 metros cúbicos por segundo, hoy creo que están apenas en 5 metros cúbicos por segundo porque matamos, sí, las nacientes. El río Lerma nace muerto, lamentablemente. Vean cómo antes serpenteaba y en época de lluvia se hacía así de grande con las famosas 3 lagunas y en secas se hacía más chiquito. Esto es San Mateo y esto es Lerma y esto es la carretera, el camino real que unía México con Toluca. Ya este mapa, por supuesto, no existe. La siguiente. Bueno, hablábamos como en Londres, en 1860, ante la peste que daba el río, se separaron las aguas negras de las aguas de lluvia. Y desde entonces sigue en funcionamiento. Londres, todas las aguas servidas van primero a las plantas y de ahí se vierten a los ductos que llevan el drenaje. Y el río está bastante aceptablemente limpio. Digamos que andamos, ¿qué? 140 años atrás. La siguiente. Así está el Lerma ahora. Y mis propuestas, el Lerma tiene 2 grandes hombros, muy compactados, consecuentemente cuando viene la etapa de lluvias, se junta aquí el agua que pudre las milpas y esa agua no llega al río. Esto es lo que huele mal y la propuesta sería crear los vasos comunicantes. Y estas serían los desfogues de aguas negras, tanto de la margen, por ejemplo, si miramos hacia el norte, aquí tributaría, ¿qué les gusta? Metepec o Toluca, y de este lado Cholula, Coyoacán, etc. Como agua negra, nada más. Este sería una constante de volumen, mientras que el río tendría la capacidad de seguir llevando agua de lluvia. La siguiente. ¿Cuál es el esquema vial que ha adoptado la Junta de Caminos? Exagerando la geometría, es hacer una comba de manera que cuando llueve en las banquetas los peatones son perfectamente salpicados por los autos, ¿sí? Y las casas se inundan porque suelen estar más abajo de este nivel. Además, mezclan las aguas negras de los colectores domiciliarios con este torrente de agua limpia. Esto es lo que hacemos en todas las ciudades, en todo México. Antiguamente había un arroyo, es decir, la geometría de la calzada era al revés. Y entonces los autos pueden no mojar y las casas pueden permanecer secas. ¿Sí? Vamos. Yo siempre he dicho que el futuro está en el pasado. Esto funcionaba. La que sigue. Esto es Cuba, vean el arroyo, al medio, de una calle empedrada y antiquísima. La siguiente. Esto es Guatemala. Y esto es Valle de Bravo. En Valle de Bravo han hecho tantas veces la adoquinada de las calles, que ahora estas calles están altísimas y empapan toda la arquitectura de adobe, ¿sí? Y lo destrozan al pueblo. Disque mágico. Ajá. Porque está empapado. La siguiente. Europa ya se dio cuenta de este asunto y ya está haciendo esto con los camellones. ¿Sí? Está invirtiendo la geometría nada más. Holanda, por supuesto, que
está por debajo del nivel del mar, si no convive con el agua, si no aprende a hacerlo, se ahoga. Y entonces deja que en época de lluvia suba el agua y si no baje. Y el parque es muy limpio. Si ustedes ven, no hay guarniciones de concreto, que son las que contienen el agua y las que inundan. Nosotros metemos guarniciones por todos lados y hacemos alberquitas por todos lados. La siguiente. Por ejemplo, la crónica de una inundación anunciada es este trabajo tan caro que se hizo en Lerma, donde el camellón está altísimo y el agua inunda todos los negocios de carpintería. Está hecho exactamente al revés. Y gastaron una fortuna en hacer una estupidez. Wow. Todo impermeable. Literal. Para esto yo tengo una solución, por ejemplo, para cualquier otra calle que como esta esté haciéndole mala obra a los vecinos. Directa. La siguiente, por favor. Es ponerla, invertir la pendiente y hacer al centro, con gaviones, una zona de infiltración. Esté o no el tubo de drenaje. Porque finalmente este tubo de drenaje solo debe de recibir el agua del drenaje de las casas, nunca el de la calle. El de la calle, bien, o bien debe infiltrar, o bien debe llevar como arroyito el agua hasta el primer venero que encontremos. ¿Sí? En el caso de la transparencia anterior, ahí está el río Coyoacac, donde podríamos llevar el agua directamente. La siguiente. Esta es la imagen, donde puede haber ciclovía, puede haber banquetas arboladas, puede haber vegetación nativa que se va a dar sola en este lugar, ¿sí? Y cada tanto podemos tener los cruces peatonales tipo puentecitos, ¿sí? Y esta calle no provocaría inundaciones. La siguiente. Ahora, esto es San Pedro Tultepec, casi una isla, excepto por esa calle que lo une a tierra firme. Estas son las lagunas en el año 2016. Alguna vez unos ejidatarios me dijeron que qué podríamos hacer acá, en esta laguna que ha regresado por su lugar de origen, ¿no? La siguiente. Yo propuse una ciudad lacustre con canales y con calles y avenidas, ¿sí? De manera de que se pudiera usar el sitio como, vamos, como Xochimilco, que se pueda recorrer con trajineras, ¿sí? ¿Por qué? Porque excavando nosotros damos mayor capacidad de un tirante mayor para que no se inunde y alzamos las islas, ¿sí? Que serían las chinampas. Y conectamos con las demás vialidades. Pero el agua de la zona no la quitamos de la zona, porque el agua ahí vive. Es la cota más baja de todo el valle. No la podemos mandar a otro lado. Tenemos que darle espacio. La siguiente. Este es el esquema de lotes que dan tanto a un canal como a la calle. Tiene 28 puentes, esta microciudad lacustre, y se puede recorrer en trajinera o en carro. Y el esquema en corte es el que sigue. La siguiente, por favor. Esto es lo que hay que dragar, esto se sube, se hacen las manzanas, se ponen los aguejotes que son los que raizan y sostienen la tierra, se hacen los puentes necesarios y aquí seguiría la misma cantidad de agua de la laguna, pero se puede usar y se puede plantar y se puede fincar. ¿Sí? En vez de aeropuerto. Porque de hecho ya están recibiendo material del túnel del tren, están tapando humedales, pero no le están dando una salida al agua. Y San Pedro Cholula se inunda. La siguiente. Y bueno,
para la escasez de agua como la que sufre la Ciudad de México hoy, porque el Cutzamala, pobrecito, ya está dando de las últimas, bueno, podemos hacer esto para juntar. Esto puede ser para juntar agua para la casa, o bien como rompepicos. A esto se le llama sistema rompepicos, porque cuando viene la tormenta se van llenando, y después de la tormenta, si yo no quiero usar esta agua, bueno, la dejo salir, pero ya no inunda, ya pasó la tormenta, o bien la ocupo. En los estacionamientos, esto lo propuse para el aeropuerto, que tiene superficies inmensas, ¿sí?, impermeables, o para cualquier estacionamiento de supermercado, nosotros podemos, en los quiebres que hacen estos drenajes, subirlos a tanques elevados y racionar el agua en forma alta, para que no se contamine por abajo. Porque lo que pasa en las zonas como Chalco, donde se inundan, es que la tubería del agua va por abajo y ya a veces la inundación está más alta que la llave del agua. Entonces es el cuento de nunca acabar. Estas son soluciones que se pueden dar, estos pueden ser incluso filtros verticales y se pueden repartir en comunidades cercanas. El agua de las grandes explanadas, que son totalmente impermeables. En vez de mandarlas al agua negra de un drenaje, ¿no? ¿Para qué la contaminamos? Mejor la subimos, no la bajamos, ¿sí? Incluso aquí, si no tenemos espacio para hacer cisternas, no hagamos cisternas abajo, hagamos este sistema en vertical. La siguiente. Y bueno, en síntesis, los actores del Alto Lerma son los ejidatarios, quienes no tributan ni al ayuntamiento ni a OCDAPAS. Los delegados, que actúan por su cuenta y no rinden cuentas a nadie, pero sí reciben cascajo y cobran por eso. Los vecinos, que sí pagan predial y agua y que se inundan. Las industrias, que tributan impuestos municipales, estatales y federales y reciben agua potable y drenan aguas servidas. Esto es cierto. Les dejamos tomar agua de abajo del pozo y les dejamos echar su mugre encima. Si a todos nosotros nos dijeran, tú tomas agua río arriba del propio río y río abajo y expulsas tu agua servida río arriba, tú te ocuparías de que tu agua servida estuviera limpia porque tú mismo la vas a tomar. Pero no es el caso. Y las direcciones de desarrollo urbano de los municipios del Alto Lerma, que no diseñan la urbanística del ejido. El ejido se ha convertido ahora en especulación inmobiliaria. La ley del ejido es de 1915, carrancista. Y curiosamente se ha convertido en algo antidemocrático porque es hereditario. Son una monarquía los ejidatarios, ¿sí? No admiten dentro a nadie de fuera, y heredan el título. Y curiosamente la palabra ejido viene de exidus, del griego, que quiere decir de afuera, en las afueras, ¿sí? Hacia afuera, exit, ¿no? La Junta, y también tenemos que involucrar a la Junta de Caminos del Estado de México, que no sabe diseñar vialidades, ya vieron que no. Y a la Conagua, que no cuida sus reservas territoriales. Los polígonos de las lagunas ha dejado que se asiente medio mundo, tanto particulares como industriales. Y también el INAH, que no pone en valor el puente Carmelita. Vean el nivel del río, era más bajo que actualmente, porque aquí, cuando se hacía grandote el río, se expandían las lagunas y regresaba a su madre. Mientras que aquí, ahora no tiene ese sistema, está convertido casi en un canal. La siguiente. Eso es todo, muchas gracias. Pero esta imagen podría ser la del Alto Lerma, si hiciéramos la ciudad de la industria. ¿Sí? Esto es Xochimilco. Bien, preguntas. Doctora, perdón, una pregunta. Hablando de arquitectura, las inmobiliarias, que se asientan donde quiera, y hablando del agua,
la municipalidad o quien se encarga les exige que tengan agua o que tengan un pozo. En apariencia proveen el agua o proveen el pozo sin pensar si está contaminado o no. Ahí qué se puede hacer. Por favor. Ahí los municipios tienen que densificar las zonas urbanas y no dejar que se expanda la mancha sobre terrenos planos. Tiene que crecer en vertical, no en horizontal. De manera de que se optimicen las redes que ya existen. Todas las calles tienen redes de todo tipo. ¿Para qué extenderlas? Hagámoslas más densas, pero no impermeabilicemos el valle, porque si no se acaba esto. Las inmobiliarias generalmente les hablan al oído a los presidentes municipales, exacto, los invitan a comer, los inculcan, quién sabe qué hagan, pero salen con su autorización bajo del brazo. Así es. Pero el problema se lo heredan al que compra, al que hipoteca su vida comprando una casa que se inunda, que no drena, que recibe agua mala. O que tiene un pozo contaminado y no sabe. Sí, pero los pozos del Estado de México no los controlan las inmobiliarias. Los pozos son de Conagua, ¿verdad? Algunos son municipales. Pero para poder recibir el beneficio de poder construir, tienen que de alguna forma garantizar el abasto de agua como tal. A nosotros nos ha llovido este año 1 metro por cada metro cuadrado, o sea, 1 metro cúbico por cada metro cuadrado. Eso ha llovido más este año que otros. Pero vamos, para hacer las cuentas fáciles, en cada metro cuadrado, como si tuviéramos un rotoplas cuadrado de 1 metro de alto, por acá, ¿sí? Con esa cantidad de agua viviríamos el año entero, ¿sí? Pero nadie junta esa agua. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, exigir como municipio, es que tengan ecotécnicas, que junten el agua de lluvia, lo mínimo, y que tengan albercas donde, si viene una avenida muy grande de agua, ellos la contengan y luego la drenen, que es lo que se podría hacer en la zona deportiva de San Mateo. Ahí se podría hacer una gran lagunota, donde están las canchas, hundir todo eso. Cuando viene la tormenta, que se inunde ahí bien inundado y no se inunde todo lo demás, y ya después uno lo drena. Gracias. Doctora, allá en Almondoya tenemos dos colonias y viendo sus proyectos, podría aplicarse en mi municipio. ¿Usted ha hecho estas obras en algunos lugares? Yo lo que he hecho son muchos pozos de absorción, he controlado inundaciones con pozos de absorción muy baratos. Pero ustedes en Almoloya tienen una zona serrana y una zona plana, donde está la laguna esta de oxidación, que le llaman. Que no sirve. Ajá. Hay que ver el lugar, hay que ver las cotas de niveles, y claro que se pueden hacer. O sea, esto si lo hicieron los aztecas hace 2000 años, ¿por qué nosotros no? No es nada que una dragadora no pueda hacer y que la naturaleza no haga con la ayuda vegetal. Si no plantamos árboles, ustedes tienen que empezar por el más rudo de todos, que es el tepozán. Empiecen a plantar por todos lados. Porque el tepozán la gente lo considera una mala hierba. Si sale solo es una buena hierba. No es maleza, es bueneza. Hay que aprovecharlo. También ustedes todavía tienen ahuehuetes, que son los árboles viejos del agua. Y plantemos los salix, que son los sauces, en nuestro caso el mimbre, que es más esbelto y es el que va a enraizar. Nosotros hemos talado todo y entonces así no va a funcionar nada. Es un paisaje artificial el que tenemos. Nosotros llegando de México tendríamos que darnos cuenta por el verdor de que pasa un río
y de que podemos tomar una trajinera y entretenernos ahí paseando. Y no, pasamos de largo y el río ¿cuál fue? Olió feo. Ah, por eso no conozco. Es vergonzoso. Un río es todo algo digno de verse. Sí. Una pregunta. Lo ideal es tener fosas sépticas. Por ejemplo, en nuestro municipio pues es lo que queremos implementar. La fosa séptica, pues todo se va al drenaje y sí. Claro. Sí, las fosas, yo se lo pregunté a unos amigos de Suiza, cómo hacían ellos para tener estos paisajes de fotografía, porque no tienen nada que estorbe. Y bueno, todos tienen fosa séptica. Pero nos venden la idea que solamente el drenaje es no, porque evolución. el drenaje es como barrer y mandar la basura al vecino. Limpias tu casa, pero ensucias la de junto. Es mandar la peste más lejos. Solucionala tú. Y las plantas tratadoras, podrían haber miles de microplantas, serían mejores que una reciclagua que no se da abasto, ya lo vimos. No puede funcionar porque está tratando un volumen de agua en época de lluvias inmenso. ¿Qué tantos desiertos sería en la comunidad? En mi comunidad tenemos el problema del drenaje. Ahí nos estaban proponiendo poner una planta residual, pero también habíamos investigado que si se hace un bosque de ciertos árboles, por ejemplo, nos dieron el terreno, ¿no? Lo conseguimos. Ahí donde vaya a desembocar nuestras aguas residuales, pero hacemos un bosque. Bueno, esa es nuestra propuesta. Realizar un bosque y para ya no estar gastando el agua tratadora, o bueno, porque es igual, para tener ese proyecto también cuesta. Entonces aquí nos decían, hacer un bosque, y que ahí vaya toda el agua, todo el drenaje, y los bosques, bueno, los árboles hacen su trabajo, ¿no? Es no sé si sea verdad, convertir todos los contaminantes en, ¿qué tanto decir? Si separan solo el agua negra, quizás, pero ningún bosque se da en un lago. Si ustedes echan toda el agua que va mezclada en este momento, entonces van a inundar, como lo pueden ver en Lerma, todos los sauces muertos, porque están anegados. ¿Sí? No. Pasen primero por un biodigestor bien hecho, fosa séptica colectiva bien hecha, y entonces sí drenen a un pozo de absorción. ¿Sí? Los pozos de absorción son fenomenales, en las ciudades son maravillosos, en cualquier lugar donde se anegue el agua, ahí se hace el pozo, se echa roca, no se colapsa, no se gasta ni un gramo de cemento, y ahí el agua se infiltra. Sobre todo donde hay tepojal. El tepojal, que yo creía que se daba en todos lados del mundo, el tepojal es una capa que es como un río subterráneo, es como piedra pómez, y es la última erupción del Xinantécatl hace 11.000 años, es la ceniza, y hay que aprovecharlo para eso. Pero bueno, yo quiero escuchar la plática del doctor, ya no me quiero extender. Gracias.